Gusto enorme volver a recibir a Anabela Quiroga. Hace un tiempito que no dialogamos con ella y cada vez que lo hacemos para nosotros es un placer enorme y obviamente para nuestros oyentes. Ella es redactora de la sección Economía, especializada en negocios del diario Clarín. Bienvenida, Anabela, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien también. Bueno, me alegro, mejor así. Anabela, vamos a comenzar, si te parece bien, este diálogo, haciendo hincapié en que, según el INDEC, la pobreza bajó al 28.2%, para ser más exacto, en el cierre del 2025. Esto aconteció el 31 del 3, nos anoticiamos el 31 del 3, ¿no es cierto? Y el 3 de marzo, vos escribiste un artículo donde destacás que hay dos motivos por los cuales, ¿sí?, volverían a impulsar la suba de la pobreza. ¿Nos podés destacar cuáles son estos motivos, por favor? Claro, sí. Como mencionabas, el INDEC difundió este informe que se refiere al segundo semestre del año pasado. El INDEC releva la pobreza con bastante retraso, ¿no? Por la metodología que aplica, siempre fue así. Así que nos está mostrando una foto de cómo cerró el año pasado, pero todavía no tenemos los datos claros de qué pasó a lo largo de este año. Pero sí sabemos otras cosas que están pasando. La primera es que la inflación se estancó, o sea, esa baja que había mostrado la inflación durante un año prácticamente, se fue perdiendo y de hecho hace hasta ahora 9 meses que no baja. Tanto en enero como en febrero dio 2,9, ahora estamos a la espera del número de marzo, que estaría cerca del 3%. Y el otro elemento que tenemos es lo que está pasando con los salarios, que incluso las paritarias, los que trabajan, tienen un empleo registrado y tienen negociaciones sindicales, no están logrando ganarle a la inflación. Con lo cual, esos dos elementos, o sea, ni la recaudación tributaria. No, la recaudación tributaria tampoco, porque eso refleja también en parte que la actividad económica no termina de recuperarse, está como muy dividida, hay sectores que crecen mucho, energía, minería, agro, crecen mucho, y los otros sectores, industria, comercio y construcción, algunos crecen menos y otros directamente como industria todavía no rebotan. Pero ahí lo interesante de la pobreza es que cuando uno ve esos números, decimos, la pobreza está en 28,2, es el número más bajo en 7 años. Había estado hace un año y medio en 52,9 y bajó un montón. Dice, ¿por qué baja tanto la pobreza? Porque baja la inflación. Y sobre todo, más que importante que lo que pasa con el índice general de inflación, es la evolución de los alimentos. Los alimentos hasta septiembre del año pasado subían mucho menos que la inflación. Eso se daba por varios factores. Uno es que en 2023, cuando estaba toda la economía desordenada y la inflación iba en progresión hacia arriba, no había precio de referencia, entonces se remarcaba continuamente y la gente, viendo que la inflación cada vez era más alta y la plata te alcanzaba cada vez menos, se gastaba todo lo que podía en estoquear, entre otras cosas los alimentos que pueden estoquearse o de llenar el freezer los que podían. Entonces, en el 2023 los alimentos subían más que la inflación. En el 2024 eso se revierte y empiezan a subir menos. Y lo mismo pasó en la mayor parte del 2025. Pero ahora ya no pasa eso. Desde octubre del año pasado la carne empieza a subir y también empiezan a subir otros alimentos y ahora suben más los alimentos que la inflación. Y eso le pega de lleno a los hogares más pobres, porque los hogares más pobres destinan la mayor parte de sus ingresos justamente a los alimentos. Sí, y totalmente. Después, que los ingresos que se habían recuperado en una parte, porque el año pasado hubo una recuperación de la actividad y eso traccionó también sobre los sectores informales,
eso también se está pinchando por esto que mencionabas, ¿no? La actividad económica, la que genera empleo, que es industria, construcción, comercio, es la que está más lenta. Y entonces, bueno, si la persona que trabaja en una industria no puede, o sea, ve que su salario está planchado, tiene menos margen para pagarle a la persona que corta el pasto en su casa, ¿no? Entonces ahí se empieza a ver un ajuste ahí importante. Así que algunas estimaciones privadas que miden la pobreza más mes a mes ya están alertando que, bueno, ese 28.2 que vimos a finales del año pasado podría ser el piso de este año, y este año de a poquito podría volver a subir. Esto no significa que va a subir otra vez a los números que estaba. O sea, habrá que ver qué pasa con la inflación. La inflación va a ser la clave de esto. Todavía hay expectativas de que se retome la baja de la inflación, tal vez a partir de mayo, pero también es importante ver qué pasa con los ingresos, y ahí es donde la cosa está como más compleja, ¿no? Sí, no se ven chances de que los ingresos mejoren, porque no se ven grandes posibilidades de que estos sectores que generan empleo vuelvan a traccionar con fuerza. Claro, entonces ahí se empieza a empantanar la pobreza. Recordemos siempre que acá estamos hablando de la pobreza medida por ingresos, ¿no? La encuesta dice, bueno, cuáles son los ingresos de las familias, cuál es el precio de la canasta que tiene que alcanzar para no ser pobre. No estamos hablando de la pobreza estructural, que es esa que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, que habla de la gente que vive en condiciones precarias, que también es mucha, pero que no se está midiendo en esta encuesta. Ahora, recordame, por favor, porque vos el número lo tenés. Es muy tedioso hablar de... Tedioso no, sino te diría... no es tedioso la palabra, no, es tedioso todo lo que está pasando, pero digo, es hasta injusto hablar de números, ¿no? Porque son seres humanos, pero digo, en torno... somos seres humanos. Digo, ¿cuánto tiene que ganar un argentino para no ser pobre? ¿Tenés el número? ¿Lo tenés presente? Bueno, sí, la pobreza se mide contra una canasta, ¿no? Sí. Y generalmente la canasta esa hay distintas canastas, pero bueno, la que se toma como referencia es la que sería de una familia tipo. Una familia tipo, claro. 2 adultos, 2 menores. Esa familia tipo, para poder cubrir la canasta, estaríamos hablando de 1.100.000 que tendría que tener de ingresos esa familia tipo. Ahora, esa canasta sin alquiler, ¿no? Es particular, o sea, claro, vamos, ahí no tiene alquiler, no tiene colegio privado, que uno puede pensar que los colegios privados son más de clase media, pero acá en el conurbano hay mucha gente que es pobre, igual paga y manda a sus hijos a un colegio parroquial que tiene una cuota muy básica, pero que bueno, que les asegura ciertas cantidad de horas por día, ¿no?, de educación, que es algo importante para que, no solo para que los chicos aprendan, sino también para que los papás puedan salir a trabajar regularmente, digamos, sin tener interrupciones, ¿no? Entonces digo, hay un montón de ingresos que no están vinculados ahí. Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires arma su propia canasta y es una canasta de clase media. Entonces ahí puedes ver, la canasta de clase media de la ciudad de Buenos Aires es mucho más potente. Es decir, en una familia, para ser de clase media, tiene que ganar 3 millones de pesos, tener ingresos por 3 millones de pesos al mes. Ahí no sería una persona, no serían como 2 personas ahí los ingresos. Pero bueno, el número del INDEC es como medio mentiroso, porque seguramente muchos oyentes dirán que con 1 millón de pesos no se puede mantener una familia, ni siquiera con las cosas básicas, se necesita más. Ahí también, déjame mencionar que otro de los grandes elementos que juega a favor de la bajada de la pobreza es que el gobierno de Javier Milei pasó la motosierra por todo el gasto público, excepto por la asignación universal por hijo. Claro, capital humano ahí se frenó. Hay algunos programas que se discontinuaron, como el plan Trabajar, el plan Progresar, o se hicieron más chicos. Sin embargo, tanto la UH como la tarjeta alimentar son los únicos 2 programas que crecieron más que la inflación. De hecho, hasta el año pasado la tarjeta alimentar había llegado a crecer 100% por encima de la inflación. Entonces eso es un elemento
importante. Y cuando la encuesta mide cuáles son los ingresos de las familias, mide todo, no solamente cuánto gana una persona, la persona que trabaja en la familia, sino, bueno, si reciben algún tipo de ayuda y en otros casos también mide, por ejemplo, los que perciben algún otro ingreso por un alquiler, por una ayuda de familia, de un familiar, quiero decir. Sí, Así que ese número es complejo, pero ahí lo que estás viendo es que por eso hay gente que está muy en el límite, o sea, hay un mes puede estar adentro de cubrir la canasta y el otro mes no. Entonces esa es la porción así como que está más débil de la sociedad, ¿no? Los que están con un pie adentro y un pie afuera de la pobreza, y las clases medias de bajos ingresos, que son las que más golpeadas y las que están ahí como con el mayor ajuste, enfrentando el mayor ajuste. Porque también lo que se está viendo es que cuando vos ves la canasta, los servicios empiezan a aumentar más que los bienes, y las familias pobres destinan más dinero a los bienes que a los servicios. En cambio, las clases medias destinan más a los servicios, y los servicios entendido en sentido amplio, no solamente digo la luz y el gas, sino bueno, todo lo que es el transporte, la educación, ir a la peluquería, esas cosas. Tal cual, ir a cenar, hacer turismo, bueno, en fin. Claro, todo eso, el turismo. Bien, Anabela, yo sé que estás con los tiempos muy, muy corridos, pero me gustaría conocer una breve reflexión para concluir este diálogo. A ver, que tiene que ver con los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios del gobierno. La cuota de un crédito no puede superar el 25% de los ingresos mensuales. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Si yo saco 300 millones de pesos, ¿cuánto tengo que ganar? Si yo pido un crédito o me otorgan un crédito hipotecario por 300 millones de pesos. Bueno, ahí va a depender de cuál es la tasa del que te cobra el banco y el plazo del crédito, ¿no? O sea, pero decís, no debería poder superar el 25%, en algunos bancos, en otros bancos el 30% de tu ingreso mensual, o sea, la cuota mensual que vos estás pagando. Sí. Ahí, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que empieza a abrir ahí todas estas dudas que hay ahora de qué tan legal es esto? El gobierno dice que es absolutamente legal lo que pasó y que incluso, o sea, no hay no se le puede criticar nada desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista moral, dijo ayer el ministro Luis Caputo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que en algunos casos se le permite a la persona que toma el crédito sumar codeudores. Es decir, por ejemplo, si se trata de una persona joven, decir, bueno, mis padres, o sea, yo voy a poner una parte la pago yo, otra parte los pagan los padres. Ahora, por eso hay varios bancos que los permiten. Pero ¿qué pasa ahí? Lo lógico es que la persona que toma el crédito se haga cargo de la mayor parte del pago de eso. O sea, no puede ser que la persona se haga cargo del 20% y los padres, que son codeudores, del 80%, porque no tiene ningún sentido. Y porque además los créditos hipotecarios se toman a largo plazo, 20 años, 30 años según el banco, y bueno, una persona que tiene 50 años no puede tomar un crédito a 30 años, porque se le acaba la vida laboral en el medio. En el medio se va a tener que jubilar. Entonces, no, eso no se puede hacer. Entonces ahí empieza a haber un montón de zonas grises que el gobierno las sigue defendiendo a capa y espada, pero decís, uno conoce un montón de casos de personas que no son funcionarios públicos, que han ido al banco, han presentado su carpeta, todo, y no se los han dado los créditos, incluso personas que tienen antigüedad, o sea, que pueden demostrar que tienen una trayectoria laboral, y se los dan a funcionarios que entraron hace 6 meses al gobierno, y decís que tienen ningún tipo de estabilidad, ¿no? Porque más, siendo funcionario público, se supone que cuando la administración cambie, o antes, porque también podrían perder el trabajo antes por lo que fuera. Y además también es curioso porque el mismo gobierno se pasa todo el tiempo diciendo que no le da aumentos a sus funcionarios, que están trabajando prácticamente
por amor a la patria. Entonces es rarísimo que el banco les dé tantos créditos, si bien es cierto que el Banco Nación es el banco que más créditos hipotecarios, pero 27.000 desde el 2024, más hogares con BNA. Es el principal jugador del mercado por mucho, en parte porque es el que asume el riesgo. Los otros bancos son mucho más cuidadosos y tampoco les interesa tanto salir a prestar. O sea, acá hay tiene esa cosa curiosa, ¿viste? El gobierno quería privatizar la Nación, quiere hacerlo todavía, ha conseguido un artilugio legal para sacarlo de la ley base, pero al mismo tiempo permitir que se transforme en sociedad anónima, que es el objetivo pero por otro lado lo utiliza como una política de Estado, en el sentido de que es el banco que más presta. Ahora hace nada sacó unas líneas de créditos en 24 cuotas sin interés para créditos de consumo, también saca un montón de líneas de crédito a la producción, y al mismo tiempo lo quieren privatizar y al mismo tiempo se benefician de esto, una cosa que hace mucho ruido, la verdad, porque también ellos se la pasan diciendo que no van al Estado para hacer plata, sino que son personas exitosas del mundo privado, pero justo sacan el crédito recién cuando llegan al Estado, y cuando van a sacar el crédito lo hacen en el Banco Nación. Sí. Así que eso es lo que hace ruido, ¿no es cierto? Eso genera sí, claro, cierta suspicacia. Sí, claro, sí, porque digamos no es tampoco. Ayer Caputo decía en una entrevista, yo le invito a toda la gente que vaya al Banco Nación y que aproveche que ahora hay oferta de créditos, saquen créditos. Sí, vos te encontrás con que las personas que van al Banco Nación, les cuesta un montón acceder al crédito y además les piden un montón de requisitos y tenés que tener un nivel de ingreso importante, y además el banco también te evalúa en eso, en cuanto a la antigüedad que tenés en tu trabajo, el nivel de estabilidad, que acá parece que todo se hizo mucho más rápido con estas personas que con el resto de los mortales. Seguro. Bien, quería conocer tu mirada. Totalmente alineado con vos. Totalmente alineado con vos. Que se investigue como corresponde. Anabela, querida. Sí, que se investigue, obvio. Ojalá que se sigan. Y que siga habiendo créditos, pues es importante que haya créditos, claro. Es muy importante. Sí, claro que es importante. O sea, que en esto no se tome como una excusa para decir, entonces no les gusta que los funcionarios accedan, entonces ahora cortamos los créditos para todos. No, que todos podamos acceder en las mismas condiciones. Exactamente. Y que cada vez haya más crédito, porque estamos en un país donde hay un déficit, hay 3 millones de familias que no pueden acceder a la casa propia. Claro, sí, totalmente. Que no existan los privilegios, ¿no es cierto? Claro, sí. Así es. Anabela, querida, te mando un beso gigante. Gracias por acompañarme. Un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvio. Un beso grande. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Chau.